Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, espero que se encuentren todos bien y que se estén cuidando. Y bueno, les quiero dar mi más cálida bienvenida a este primer encuentro del Seminario Psicopatología Infantil. Como les mencionara el día lunes, lamentablemente por razones personales y de extrema urgencia, pude realizar la clase de manera sincronizada. Y lamentablemente, ya se los anuncio, el lunes que viene tampoco podrá ser, así que yo calculo que para el día martes o miércoles les estaré subiendo, al igual que esta clase, de manera grabada. En este primer encuentro yo elegí desarrollar una temática que tiene que ver, como lo deben haber leído en el cronograma del seminario, el tema de la perspectiva histórica de la noción de infancia. Me pareció fundamental arrancar con este tema, justamente para que tengamos todos una noción más genuina y más cercana de cómo se fue constituyendo a lo largo de estos últimos 300 años aproximadamente lo que hoy entendemos por infancia o niñez, o mejor dicho, niñeces. Yo para este encuentro armé un Power eh, que se los voy a compartir. Está. Voy a... Lo voy a agrandar, se va a ver muy chiquitito. Ahí está, discúlpenme. Les decía entonces que el objetivo de este encuentro tiene que ver con tener un acercamiento más genuino respecto a cómo se fue construyendo esta noción de niñez como sujeto histórico, ¿no? Como resultante, ¿no?, de una construcción sociohistórica. Y para ello, bueno, un poco voy a mencionar cómo hace aproximadamente unos 40, 50 años, algunos historiadores europeos fueron los que comenzaron a realizar estudios respecto a cómo se fue constituyendo, configurando esta etapa que nosotros denominamos infancia, y que estos autores, ¿no?, empezaron a estudiar esta etapa o a la infancia con un método muy particular, que es el método del análisis de la vida cotidiana, ¿sí? Y todos estos estudios que realizaron estos autores fueron justamente los que nos permitieron hoy en día a pensar a la niñez en términos de construcción, como les decía recién, sociohistórica, ¿no?, como niñez como sujeto histórico. En nuestro contexto, en la Argentina, el tema de la infancia en un principio tuvo mucha influencia de estos autores, pero rápidamente, a partir más o menos de la década de los 90, empezaron a surgir muchas publicaciones de diferentes autores y desde además distintas disciplinas, como por ejemplo, no sé, la antropología, la sociología, por supuesto, la psicología de la mano del psicoanálisis, la historia, la educación. Estas dos últimas, la historia y la educación, desde sus propias perspectivas, pero por lo general muy ligadas entre sí, como complementarias. Y si nosotros buscamos en el diccionario de la lengua española qué nos dice sobre infancia, vamos a encontrar, por ejemplo, esta descripción, ¿no? La edad del niño, va a decir, la edad del niño desde su nacimiento hasta la pubertad, o también como primer estado de una cosa. Es decir, que este concepto de infancia, ¿no?, como primer estado de una cosa, nos da, ¿no?, la idea de apertura, ¿no?, de algo que se inicia
y que tiene cierta continuidad, ¿no? En un proceso, pero como primer estado como primer estado de ese proceso. Es decir, que niñez, ¿no? Se lo entiende en esos términos, como el primer estado de algo, ¿no? Como el primer estado que puede llegar a tener, o que tiene, mejor dicho, una persona, y además que se fue transmitiendo este concepto de niñez, ¿no? Este concepto entendido como periodo entre nacimiento y adolescencia, se fue transmitiendo de generación en generación a lo largo de todos estos años, conjuntamente con un imaginario social relacionado con lo que les puse ahí, pureza, ingenuidad e inocencia. Es decir, que se fue cristalizando esa imagen de niño puro, ingenuo e inocente en el mundo del adulto, y que dio lugar esa cristalización, ¿no?, de niñez, imaginario social, a que se fuera naturalizando y ocultando desbordes, delitos, injusticias, podríamos decir, en general, que a lo largo también de la historia los niños y las niñas fueron sufriendo. Es decir, que este concepto de niñez ligado a este imaginario social fue el que de alguna manera dio lugar a dificultades en torno a tomar contacto con algunos protagonistas de esas injusticias, ¿no? Como por ejemplo los niños y las niñas maltratadas, los niños y las niñas discriminadas, las niñas prostituidas. Sí, es por eso que a mí me parecía tan importante que largáramos este seminario con esta temática, justamente para poder definir y redefinir el concepto de niñez, justamente para poder evitar este tipo de riesgos, ¿no? La naturalización de los mismos, ¿sí? Y además yo les agregué al lado del término niñez su plural, niñeces, justamente para poder contemplar y poder comprender los diferentes sentidos que tiene la niñez según los contextos en donde se desarrolla, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de niñez, ¿no? Por eso el término niñeces digo, porque cuando nosotros hablamos de niñez, inmediatamente la ligamos a ese imaginario social que les mencionaba anteriormente. Sin embargo, el término niñez no existió desde siempre, ¿sí? Estos autores, que son estos autores franceses que les mencionaba al principio, Jorter, Ariel Duby, de Mauss, que han realizado muchísimas, pero muchísimas investigaciones, si bien entre ellos no hay algunas diferencias importantes, sí todos coinciden en situar el origen de la palabra infancia allá por Europa Occidental entre los años 1220 y 1250. Y este autor en particular, Philippe Arié, fue el que sostuvo que la infancia, tal como la concebimos hoy en día, es algo que se inventó o que fue inventado en los últimos 300 años, ¿no? Este autor dice que antes de este siglo XVIII no se distinguía un adulto de un niño. Es recién a partir del siglo XVIII, va a decir este autor, que comienza a aparecer este sentimiento hacia el niño, este sentimiento hacia el infante. Y va a explicarlo, ¿no?, como una resultante de una serie de transformaciones que se fueron dando en torno a, por ejemplo, el sistema de creencias, fundamentalmente, claro, a cambios que se configuraron en las estructuras mentales de las personas que vivían en esa época.
transformaciones que tenían que ver fundamentalmente con la manera de concebir al mundo, de entender al mundo, con la manera de relacionarse con el tiempo, y que tiene que ver obviamente con cómo en la cotidianeidad esto tenía cierta significación. Además, el surgimiento de la infancia está íntimamente ligado con la aparición de la familia moderna tal como la concebimos hoy en día, conformada por padres e hijos. Según este autor, Philippe Arié, durante la Edad Media no había diferencias, no se percibía esas diferencias entre los adultos y los niños. Es más, hay un autor que se llama Tucker que describe, ¿no?, que los niños eran sentidos como adultos pequeños o eran considerados como adultos en potencias, y todas las prácticas cotidianas, sociales, que se realizaban en esa época estaban ligadas obviamente a esta concepción, ¿no?, de cómo se lo trataba al niño. El surgimiento de la infancia además también está atado, obviamente si hablamos de la familia moderna, está atado al nacimiento del capitalismo y a los modelos hegemónicos de la burguesía, ¿no? Este autor también habla, Philippe Arié, que es un invento de la clase media y de las élites europeas, que a ver, si bien surge en estos grupos sociales, ¿no?, clase media y élite, un siglo después se extiende hacia las clases populares. A ver, durante la Edad Media, hoy les decía, recién les decía, ¿no?, que se fue dando durante la modernidad un cambio en la manera de concebir el mundo. Anterior a ello, es decir, durante la Edad Media, la conciencia que había entre las personas era una conciencia naturalista en torno a la vida y a cómo iba pasando el tiempo. Por lo tanto, cada una de las personas que formaban parte de la familia dependía de los demás. Es decir, que cada uno de los miembros debía tener en algún punto que cumplir una función de procreación. Es decir, que esa responsabilidad, la de procreación digo, era una responsabilidad en aquella época, ¿no?, en la Edad Media, que era una responsabilidad, digo, inevitable. Y el lugar, en relación justamente a esa función, ¿no?, el lugar de la mujer era fundamental. ¿Por qué? Porque en la mujer se depositaba la continuidad, tanto de la familia como también, obviamente, de la especie. Y la manera de concebir, como les decía recién, ¿no?, esa conciencia naturalista, la manera de concebir el entorno, el paso del tiempo, era como un gran ciclo que comenzaba con el nacimiento y terminaba con la muerte, ¿no?, en donde el individuo que formaba parte de esa gran familia disponía o iba a poder disponer de su cuerpo en tanto y en cuanto no contrariase los intereses de la familia. Es decir, que era primordial el destino colectivo del linaje, ¿sí? O sea, aquí fíjense el lugar que cobra el cuerpo, ¿sí? Un lugar que es un cuerpo heterónomo, un lugar que va a depender obviamente del linaje, de la continuidad de ese linaje, va a tener esa función. Y en este contexto, ¿no?, en esta etapa de la vida humana, el niño es concebido como le puse ahí, tronco comunitario. Es decir, que el niño pertenecía, era un niño público, en esa época se concebía al niño como un niño público porque le pertenecía a sus padres y le pertenecía además al linaje. A ver, por ejemplo,
el niño cuando era concebido, cuando era dado a luz, era dado a luz, por supuesto, en un lugar privado, pero rápidamente ese lugar privado se transformaba en un lugar público. ¿Por qué? Porque en aquella época, eh, el momento de dar a luz era de mucha ayuda de parte de los vecinos, de los parientes, eh, y es entonces cuando ese momento, que era un momento privado, se transformaba inmediatamente con la participación de, como les decía, las vecinas, los parientes, en un lugar público. ¿Sí? El nacimiento se transformaba en un lugar público. Habían otros, hay otros ejemplos de, de cómo el niño pasa a tener un lugar relevante público, ¿no? Como por ejemplo, ahí les puse una imagen de un bautismo, ¿no? El rito del bautismo es un momento público y es un momento fundante de socialización. Lo mismo pasaba cuando el niño comenzaba a dar sus primeros pasos, ¿no? También era un momento muy importante de socialización. En esta época, además la infancia, era concebida como una época, les puse ahí, de aprendizaje, donde el niño debía aprender cuestiones que tenían que ver con la casa, con el pueblo, con los juegos, con cómo, por ejemplo, tenía que aprender cómo, por ejemplo, se relacionaba con los otros eh, integrantes, por supuesto, de la comunidad, con cosas de la vida cotidiana, y tanto el padre como la madre en esta época de aprendizaje tenían un lugar central, un lugar primordial en la educación de los hijos. A partir más o menos de los 7, 8 años, los varoncitos empezaban a acompañar a sus padres al trabajo de campo, la mayoría de ellos, ¿no? Y las niñas, en cambio, eran las que se quedaban en la casa aprendiendo cuestiones que tenían que ver con el rol de la mujer. Eh, Como les dije recién, en esa época era una época donde no había lugar a lo íntimo, eh, donde se fomentaba, a ver, ¿cómo decirlo?, la sensación de pertenencia a una gran familia, ¿sí? Los niños también, en esa época los niños, los adultos se vestían todos de la misma manera, no habían diferencias, se compartía mucho tiempo junto el adulto y el niño, no habían diferencias, no había noción de edad cronológica, no era un elemento diferenciador. Es más, muchos adultos no sabían, o sea, los adultos no sabían, no muchos, los adultos no sabían la fecha de nacimiento. Es más, aquellos que por ahí tenían cierta idea de su fecha de nacimiento y la registraban, la consideraban como como un comportamiento extraño, como un comportamiento raro. Bien, en la modernidad, ¿no?, es cuando se empieza a concebir a la infancia como la conocemos hoy en día, y se empezó a concebir justamente como consecuencia de profundos cambios que se llevaron a cabo tanto en el ámbito social, en el ámbito económico. Esto empezó a suceder a fines del siglo XVI, especialmente en los medios más acomodados de Europa, y donde justamente en esos medios más acomodados europeos empieza a surgir un nuevo valor, que este autor, John Locke, en el año 1797, escribe un libro en donde habla y explica el surgimiento de este nuevo valor que tiene que ver con preservar la vida del niño. Se empieza a intentar curar al niño. No solamente curarlo ante la presencia de una enfermedad, sino también de tratar de prevenir que se enferme el niño, ¿sí? A ver, esta es una de las grandes diferencias con lo que pasaba en la Edad Media.
Y a ver, y esto me parece importante destacarlo, a ver, si bien durante la Edad Media era muy difícil aceptar la muerte de un ser querido, la manera de entenderla y la manera de elaborarla eh, era concibiendo otro hijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como era parte vital de ese ciclo, como les decía anteriormente, era parte vital, ¿no? De ese ciclo de vida y muerte, ¿no? Parte de ese mismo ciclo. La manera de elaborarlo era así, ¿no? Engendrando a un nuevo hijo. En la modernidad, lo que empieza a suceder, que lo describe muy bien este autor, John Locke, es que los padres empiezan a brindarle a sus hijos mayores cuidados, ¿no? Se empieza a tratar de conservar la salud de los hijos. Y acá, esto es de destacar, porque acá lo que empieza a surgir, a diferencia también de la Edad Media, es que el cuerpo empieza a ganar autonomía, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía anteriormente? El cuerpo en la Edad Media de algún miembro de la familia, de la gran familia, de la comunidad, iba a disponerse siempre y cuando no contrariara el objetivo del linaje. En esta etapa empieza a ser cuidado el cuerpo, empieza, como les decía recién, a ganar autonomía y a intentar librarlo del sufrimiento. Es decir, que lo que se empieza a observar es cómo se pierde cierta visión con la naturaleza y con la aparición de la familia nuclear conformada por padres e hijos, se empiezan a producir importantísimas modificaciones en la cotidianeidad, ¿sí? Y obviamente esto no es que surgió de a poquito y en todas las regiones a todas las personas le iba pasando lo mismo, no, por supuesto, empezaron a haber tensiones entre aquellos que consideraban que era necesario perpetuar el linaje y aquellos que deseaban, como les puse ahí, un deseo creciente del individuo de vivir su vida de manera plena, ¿sí? Esto tuvo un impacto muy, muy, muy fuerte, como les decía, en la cotidianeidad, al punto que al niño pequeño, al hijo pequeño, mejor dicho, se lo empieza a cuidar, se lo empieza a mimar y se lo empieza a atender de una manera distinta. Es decir, que como resultante de todos los procesos y de todas estas tensiones que se vivieron en esa época, se lo empieza a querer al niño por sí mismo, ¿no? El niño, como les puse recién, el niño al que se quiere por sí mismo y no por ser un eslabón más en la cadena de la descendencia. Además, durante esa época surgen nuevas prácticas sociales en donde se empiezan a considerar necesarias la institucionalización de la educación, ¿no? Empieza a surgir la escuela. Y la escuela como tal tiene una función que les puse ahí, que es la de preparar al niño al mundo del adulto. La función de la escuela como tal consideró que debía ser educado al niño en un lugar diferente al que compartía con sus padres. Es decir, que la educación empieza a ser un elemento de separación entre el niño y el adulto. Y esta nueva manera de concebir a la infancia, en un principio, estuvo acompañado de, como les puse ahí, métodos de muy severos. Se los empezó a castigar muchísimo a los niños. Es más, en palabras de Duby, él habla de que fue una época que se empezó a arrebatar al niño de su libertad, de la libertad de poder estar junto a los adultos. En esa época
se observaba además dos tendencias, ¿no? Este autor, John Locke, ¿no? Menciona, ¿no? Como aquellos padres, observaba, ¿no? Como aquellos padres apasionados, ¿no? Algunos padres apasionados por sus hijos, y otros muy críticos respecto a ese apasionamiento, ¿no? Muy críticos, los moralistas, ¿no? Muy críticos, que denunciaban, esos moralistas, esa complacencia que tenían los padres hacia sus hijos, porque consideraban que ante esa complacencia, de esa crianza llena de mimos, podrían los niños podrían crecer débiles. Es más, se consideraba el mimo como una causante de debilidad en esa época. Y bueno, me pareció importante ese fragmento de John Locke, que da cuenta justamente de esa gran preocupación. Se los cría a los niños en un marco de ternura, en un marco de amor, ¿no? Dice, con mucha sabiduría la naturaleza ha inspirado a los padres amor hacia sus hijos, pero si la razón no modera ese afecto natural con una extrema circunspección, degenera fácilmente en indulgencia excesiva. Fíjense, ¿no? Cómo esto de alguna manera se puso en tapete en las escuelas, donde se consideraba que la educación debería ser sumamente rigurosa para que los chicos sean más fuertes. Durante la época de la modernidad, además, se destacaron tres cambios fundamentales que, como les puse allí, fueron los que contribuyeron fuertemente al surgimiento del sentimiento de la infancia. Esos tres cambios tienen que ver con, por un lado, empieza a haber un aumento respecto a la preocupación por, les puse, los cuidados médicos de los niños. Sí, y un ejemplo de eso son las prácticas de fajamiento. A ver, para algunos autores estas prácticas de fajamiento eran sinónimo o signo de cuidado, mientras que para otros justamente lo que simbolizaba el fajamiento era la imposición del adulto al niño, ¿no? Porque se los fajaba y por lo tanto lo que pasaba era que se los privaba del movimiento corporal, ¿no? Hay dos como posturas respecto a la práctica del fajamiento, pero lo cierto es que es una práctica que empieza a aparecer en la modernidad y desde los manifiestos podríamos decir, se lo consideraba como un cuidado. Otro de los cambios que se dieron es que las madres empezaron a entregar a los niños, a sus hijos mejor dicho, al cuidado de otras mujeres, ¿no? A las amas de cría, como se decía antes. Y si bien hoy en día, ¿no? se considera que fue un momento fundamental para la mujer, porque bueno, la mujer empieza a elegir, ¿no? qué hacer con su tiempo, en aquel momento fue muy criticada por los moralistas de esa época, porque consideraban que la mujer se alejaba de su rol o su función, ¿no? como productora en tanto educadora, en cuanto a criadora, se alejaba y se reducía a un papel de reproductora. Esto lo decían, obviamente, desde una crítica moralista en aquella época. Y por último, el tercer cambio fundamental, ¿no? Eh, que promueve, ¿no? este sentimiento hacia el infante, es que aparecen, como les dije anteriormente, las nuevas estructuras educativas, que son los colegios, ¿no? Que rápidamente los colegios fueron aceptados por los padres, y que se suponía, ¿no? que a través de la educación
se iban a ir como, a ver, sometiendo los instintos primarios sobre, sobre el razonamiento, ¿sí? Y en esa época, además, es una época que surgieron distintas disposiciones jurídicas que tenían que ver con preocupaciones públicas, ¿no? Y si bien fueron, a ver, no fueron aplicadas, ¿sí? Surgieron, se escribieron, pero no fueron aplicadas, sí significaron la base actual de lo que consideramos hoy en día las políticas de la protección a la infancia y a la niñez. Y de algún modo, bueno, suponen la intervención del Estado, obviamente, a situaciones o cuestiones de índole social. Bien, en nuestro país, varios autores como Eduardo Ciafardo, Adriana Puigros, Sandra Carlí, Eva Giberti, por mencionar algunos, Mariano Narodowski, por ejemplo, más o menos por la misma época, en la década de los 90, empezaron a hacer ciertas investigaciones respecto a la niñez en la Argentina. Y si bien todos ellos tuvieron la influencia de estos autores europeos que les mencioné en un principio, rápidamente, a partir, vuelvo a repetir, de esa época, empezaron a realizar diferentes investigaciones y numerosos escritos, ¿sí? Yo ahí les marqué, les compartí una frase de Eva Giberti que dice: pensar la niñez desde la perspectiva de un continente con matrices culturales andinas, precolombinas y coloniales, sugiere buscar una lógica que haga lugar a las diferencias entre diversos continentes. Me pareció fundamental esta frase de ella porque justamente nos habla de la importancia de hablar en términos de niñez en plural, ¿sí? Donde las características de la niñez tiene que ser leída según el contexto en donde la misma se desarrolla. Esta otra autora, Sandra Carlí, realiza diferentes estudios sobre la infancia en diferentes momentos históricos y describe cómo la etapa fundacional de la educación nacional, de la mano de Sarmiento, fue acompañada por una concepción moderna de la infancia. ¿Qué significa esto? Que en aquel momento nosotros rápidamente vamos a ver cómo se registra un niño subordinado a sus padres, a los docentes, sin derechos propios. Es decir, que es una concepción de la infancia moderna y que nosotros rápidamente, digo, vamos a encontrar mucha referencia de esta infancia. Fíjense en las fotos, ¿sí? La disposición de los niños, ¿no? Supeditados, no todos sentaditos iguales o todos en fila, supeditados ante los lineamientos de los docentes, en ese caso, pero son esos niños visibles, ¿no? Que tienen la lógica, ¿no? Esa infancia tiene la lógica sarmentiniana, ¿sí? Sin embargo, y eso es lo que no sale en las fotos, están todos esos niños que solamente fueron visibilizados por las diferentes acciones llevadas a cabo por las mujeres socialistas y anarquistas que estaban preocupadas en esa época por problemas de la humanidad. Este otro autor, Eduardo Ciafardo, hace un estudio de los niños de la ciudad de Buenos Aires entre los años 1890 y 1910, que se diferencian entre sí y entre los adultos
conformándose en tres grandes grupos. El grupo de los pobres, el grupo de los sectores medios y el grupo de los niños de la élite. Cada uno de esos grupos se corresponden, por supuesto, a determinadas particularidades y también a diferentes políticas aplicadas a cada uno de ellos. No es que habían políticas para todos los niños iguales, ¿sí? O sea, mismas políticas para diferentes niños. No, no, para cada uno de esos grupos las políticas eran diferentes. Por ejemplo, para el primer grupo, es decir, los niños pobres, los niños de la calle, los niños transgresoras, las niñas prostituidas, ¿sí? ¿Cuál era la política para esos niños? La persecución, la detención y la internación. Mientras para los niños que correspondían a los otros dos grupos, las políticas estaban orientadas a la enseñanza escolar y a todo lo que tiene que ver con la normativización moral en las escuelas también, ¿sí? Fíjense, ¿no? Cómo todo esto fue cambiando. Hacia el año 1919 y 1930, en el Estado Nacional se dan algunos cambios y estos cambios se ven reflejados también en prácticas hacia la infancia, como por ejemplo la modernización pedagógica, nuevos discursos de la minoridad e institucionalización del menor no escolarizado. Y hay un referente muy importante, que es la primera conferencia nacional en 1933, que se vislumbra allí la preocupación por los niños abandonados, en donde surgieron, o se propusieron, mejor dicho, algunos proyectos en torno a esta preocupación, pero que nunca fueron sustanciados. Y a partir de la época del peronismo, se resignificó la infancia, ¿no? Se la resignificó en el sentido de ser un objetivo del Estado, en donde hubo una serie de políticas en donde se llevaron a cabo una serie de prácticas que tenían que ver con el cuidado y la protección de la niñez. Y todas estas prácticas estuvieron bajo el eslogan de los niños son los privilegiados. Y yo les voy a compartir algo que encontré buscando y buscando, para que vean un poco cómo se puede vislumbrar este concepto de la infancia que había en esa época por medio de una política pública de cuidado hacia los niños.
Bueno, quería compartirles ese pequeño relato, ¿no? Que tiene obviamente un impacto importante a nivel histórico, pero como les decía hace un ratito, me parecía fundamental para que ustedes tengan una noción de cómo desde una determinada política de un determinado gobierno se instaura una noción de infancia que debe ser protegida, que debe ser cuidada, ¿sí? Obviamente con la noción de para el futuro, ¿no? Pero empieza a ser cuidada porque es un privilegio el que tienen que tener los niños. Bien, entonces, siguiendo, eh, a ver, hasta más o menos el año 1990, que se sanciona, ¿no? La Convención de los Derechos del Niño. Hasta esa época, una característica común en todas las nociones de niñez es justamente su condición de sujetos pasivos en la historia social. Es a partir de la Convención de los Derechos, en esa época, en donde se lo empieza a pensar al niño como un sujeto de derechos, cuya palabra tiene que ser escuchada, debe ser escuchada y debe ser respetada, en donde empieza a tener además mayor participación, o mejor dicho, una participación activa en la sociedad. Y para finalizar este primer encuentro, me parecía importante comentarles algunos desarrollos conceptuales en torno a lo que hoy en día se denominan las nuevas identidades infantiles. Y tomé algunos autores, como por ejemplo Eva Giberti, justamente para poder pensar en torno a la infancia, pero en torno a la complejidad justamente del mundo actual, ¿no? Y pensarlo un poco en función a lo que un poquito desarrollé, ¿no? En donde pensar a la infancia en torno al lugar que ocupa ese niño como en la subjetividad de los niños, ¿sí? No solamente pensarla en torno a lo que se entiende por niñez, sino en torno a la subjetividad que va construyendo el niño en un determinado mundo como el que tenemos hoy en día, que es sumamente complejo. Y una de las cuestiones que tienen que ver con la complejidad del mundo de hoy en día es la fragilidad de las normas. O sea, es una característica muy fuerte que tiene que ver con cómo las normas se han ido fragilizando y por lo tanto también la autoridad de cómo se la concibe a la misma y cómo eso impacta a nivel microsocial, ¿sí? Cómo la crisis de una autoridad a nivel macrosocial impacta en la fragilidad de las normas y de la autoridad a nivel micro, ¿sí? Y cómo esto de alguna manera en los niños se producen algunos desarrollos en torno a nuevos comportamientos que tienen que ver con algo que esta autora denomina legalidad transgresiva, que es hacer esos comportamientos basados en esa legalidad transgredida que conlleva a nuevos estilos de convivencia con los adultos, con el entorno y entre los chicos, por supuesto, ¿no? A ver, un ejemplo de esta legalidad transgresiva, cuando por ahí, no sé, los padres le dicen a los hijos, bueno, basta, te portás mal,
te saco, no sé, te saco la Play por una semana. Y ante la insistencia del niño, a las 2 horas ya le está dando la Play, ¿no? Entonces, no hay norma que sea soportada, ¿sí? Seguidamente es fácil de transgredir esa norma, esa regla, ¿sí? Y se vive constantemente en algo que se lo debería respetar, pero no es respetable. Por eso la legalidad, como la denomina Eva Giberti, transgresiva, ¿sí? Está para transgredirse. Y algo que dice esta autora que me pareció sumamente importante dentro de los nuevos estilos de convivencia en torno a esta, que se van configurando en torno a esta legalidad transgresiva, que es como la subjetividad, como en la subjetividad repercute más el deber tener que el deber ser. Por eso di un poco el ejemplo en torno a la Play, ¿no? Este otro autor, Esteban Levin, un poco hace referencia que el mundo, ¿no? de estos niños de esta época, ¿no? de este mundo complejo, el mundo de estos niños está sumamente impregnado de estimulaciones visuales y auditivas, ¿sí? Y cómo de alguna manera esta alta estimulación visual y auditiva dificulta las construcciones simbólicas. Justamente, bueno, a partir de estas invasiones tecnológicas, ¿no? Donde los chicos los observamos que están frente al televisor, pueden estar con la televisión, con, no sé, con la Play y con alguna otra pantalla, ¿no? A la vez, y donde todas esas imágenes las van, bueno, les van estallando en la cara, en donde no hay posibilidad de realizar elaboraciones simbólicas, ¿no? Es más, si pensamos las escenas excesivamente brutales o excesivamente erotizadas que los niños se enfrentan en un solo día, ¿no? Y que reciben pasivamente, excede obviamente todas esas escenas las posibilidades reales que tienen esos niños para elaborarlas psicológicamente. Y de hecho, además, sucede que el adulto suele abandonar al niño ante ese exceso de pantalla, ¿sí? Esta otra autora, Carolina Dweck, un poco de la mano de lo que dice Esteban Levin, postula que, a ver, antes las pautas, dice esta autora, las impartía las instituciones de referencia. ¿Cuáles son las instituciones de referencia? La escuela, la iglesia, el club. O sea, esas pautas estaban impartidas, ¿no? O las pautas estaban impartidas por esas instituciones. Pero ahora, esas pautas no son ya las aceptadas por los niños o las internalizadas por los niños, ya no surgen de estas instituciones. Y si acaso surgieran, ¿no? Se ven sometidas, absolutamente todas, a las indicaciones de la televisión, internet, ¿sí? Es decir, que de alguna manera todo lo que va surgiendo en estas instituciones o las pautas de esas instituciones empiezan a ser desautorizadas desde lo simbólico, digo, ¿no? Desde un orden simbólico, por estas otras, estos otros emergentes, como les decía recién, la televisión o internet, ¿sí? En donde prepondera, obviamente, el mundo de la imagen. Es decir, que a partir de, podríamos decir, la influencia de todos estos medios masivos de comunicación, pueden surgir nuevos modelos de infancia, que tiene que ver con el mundo del consumo,
que va planteando, que va sometiendo a nuevas reglas que no son las reglas de la familia, no son las reglas de la escuela, que no son las reglas del club, ¿no? Sino que son las reglas del McDonald's, del ciber, ¿sí? Son esas nuevas reglas las que se imponen a la construcción de la subjetividad de estos niños. Christian Lasch, ¿no?, habla de la McDonaldización de la sociedad, que tiene que ver con ese aumento, con esa creciente mercantilización de los bienes y de los servicios para la infancia. ¿Sí? Eso es la McDonaldización de la sociedad. Es decir, surge como una nueva lógica económica, ¿no?, en donde hay una especie de interjuego de deseos, de necesidades, de afectos, que genera lo que se conoce hoy en día como el consumo infantil, con obviamente el impacto que esto tiene en la construcción de la identidad infantil. Que además, yo les puse ahí abajo, sufre un proceso de homogeneización y de heterogeneización sociocultural. ¿Qué significa esto? Que por un lado está la globalización, que genera signos de uniformización, podríamos decir, de la cultura infantil. Es decir, todos los chicos quieren, no sé, el último Pokémon, ¿no? O sea, es lo último que está de moda y todos los chicos lo quieren. ¿Sí? Esa es la globalización, que genera estos signos de uniformización, ¿no? O todos quieren la gorrita de no sé qué, por ejemplo. Pero así como está esto, ¿no?, surge por otro lado la creciente desigualdad social, económica, que lo que va a generar es mayor distancia entre las diferentes formas de vida, ¿sí? Y eso lo que va a ocasionar justamente, o lo que va a determinar, son subjetividades diferentes. O sea, por ahí surge el último, no sé, la última muñeca XX, que sale muchísimo dinero, pero está este otro grupo de niños, ¿no?, que va a querer esa muñeca XXXXX, pero no logra, ¿no? No logra tenerla, ¿no? Entonces, en ese proceso hay algo de la heterogeneización, ¿no? Ese grupo que no va a poder adquirir eso que se impone desde el mundo global. Y el último autor que me pareció interesante traerlo como autor donde explica el surgimiento de una nueva identidad infantil, que es Mariano Narodowski, que lo que plantea son nuevas estructuras posmodernas, o sea, mejor dicho, cómo nuevas estructuras posmodernas van provocando fuga de infancia, ¿sí? Y genera, bueno, estas nuevas identidades infantiles que él considera que todavía no están de todo precisas. Y esa fuga de infancia, va a decir él, tiende hacia dos polos. Un polo referido a la infancia hiperrealizada y otro polo referido a la infancia desrealizada. La infancia hiperrealizada es la infancia que se procesa al ritmo de la cultura de la tecnología, ¿sí? Al ritmo de los nuevos medios de comunicación. Son esos niños que comprenden a la perfección las nuevas tecnologías, que manejan a la perfección las nuevas tecnologías, y justamente son esos niños que no requieren a los adultos justamente para acceder a la información, y de hecho se realizan en ese mundo tecnológico. Mientras que la infancia desrealizada es justamente la infancia que construye sus propios códigos
en el momento, en el aquí y ahora, podríamos decir. Es la infancia de las calles, es la infancia que no despierta en los adultos justamente ese sentimiento de cuidado, ese sentimiento de ternura. Es la infancia que de alguna manera se encuentra desgajada tanto de la escuela como de la familia. Bien. Yo para desarrollar esta primera clase consulté alguna de esas bibliografías y para poder, voy a cerrar acá pantalla, ahí estamos, y para poder un poquito trabajar sobre alguno de estos constructos conceptuales, constructos teóricos, yo voy a acompañarlo con una actividad práctica que se las voy a subir a continuación de esta grabación, ¿sí? Que va a tener que ver con que luego de ustedes mirar un video muy, muy, muy cortito, un video llevado a cabo por UNICEF, puedan hacer un análisis desde alguno de los constructos, elementos teóricos que fueron desarrollados en este primer encuentro. Bueno, espero que cualquier duda que tengan, me escriban. Nosotros tenemos un correo interno que funciona a modo de foro, así que vuelvo a repetir, cualquier consulta, cualquier duda respecto ya sea a contenidos teóricos o ya sea a la actividad práctica, no duden en consultar. Bueno, la próxima semana les subiré una grabación de la que le continúa al seminario. Nos vemos pronto.